Hola, muy buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Para nosotros ya es tarde noche, en mi caso son 7 de la noche ya y creería para ti, Tati, ¿qué hora es? Las 5. Son las 5. Muy bien, entonces, de la tarde, ajá, 5 de la tarde tenemos 2 horitas de diferencia, pero bueno, aquí estamos muy emocionadas por ya compartir la parte 2 de la Catedral del Mar. Y bueno, que esta parte ha sido llena de emociones. Creo que no había llorado tanto Cuando con dices que vamos a llorar. Exacto, preparen los pañuelitos porque la verdad se siente todo. Ya lo hemos comentado antes, el nivel de detalle con que el escritor describe absolutamente todo es impresionante, o sea, nos lleva a transportarnos incluso como a sentir los aromas, el sudor de la piel, el calor intenso, el agua salada, o sea, hay muchos elementos que describe y de Alfonso Falcones y bueno, pues en esta parte 2 que justo se llama Los siervos de la nobleza, eh, exacto, nos va a contar a detalle mucho, ¿no? De lo que pasa. No sé si quieres agregar algo a esto. Sí, total. Son muchos los detalles. La parte número 2 es un poquito más extensa. Trataremos de condensar un poquito porque vienen más personajes, viene más intriga, más drama, más dolor, muchas emociones, enamoramiento, nuevas emociones también, Nuevas emociones, sí. decepción, muchas preguntas para cuestionarse, ¿no? Muchas incógnitas que quedan ahí. Muchas incógnitas. Y también, ¿cómo lo podríamos decir? Mucha envidia. También. Sí, y justo el título describe demasiado esa servidumbre, ¿no? En el primer capítulo, la primera parte del libro, hablamos de siervos de la tierra, porque pues propiamente se comenta cómo era la gestión, ¿no? Cómo los señores feudales tenían control de las tierras y de las producciones, ¿no? De los campesinos, y por ello que se llamaban siervos de la tierra, pero en este capítulo, o más bien en esta parte del libro, vamos a hablar mucho de la nobleza y el rol que juega la nobleza y cómo termina los personajes siendo dependientes también de ese rol. Y cómo Y terminan siendo siervos al final del justificaciones. día. Ajá, entonces es muy interesante porque en la primera parte veíamos cómo el padre de Ernau buscaba la libertad para él y para su hijo, ¿no? Y cómo se trabajó tanto y estuvo tan ligado, ¿no? Al esposo de su hermana, sirviéndole en muchos aspectos para conseguir esa libertad, no solamente para él, sino para su hijo, pero al final del día la nobleza, o sea, no eran hombres libres, no eran hombres libres, y aquí lo vamos a ver a detalle en este capítulo. Exactamente. Entonces, bueno, entrando en materia, también tenemos una gama de nuevos personajes, ¿no? Mm. Muchísimos personajes. Y pues nos remontamos ahora a Navidad de 1329 en Barcelona. Así empieza este nuevo capítulo. Ya Arnau había cumplido 8 años y se había convertido en un niño tranquilo e inteligente, describe aquí la primera parte. Incluso Entonces, le escribe un poco físicamente también, ¿no? sí, puedo leer esa parte. Dice, el Sí. cabello castaño, largo y rizado, le caía sobre los hombros, enmarcando un rostro atractivo en el que destacaban los ojos grandes, límpidos y de color miel. Entonces recordamos que habíamos quedado que Arnau y Bernat ya estaban viviendo donde Giamona, es decir, la hermana de Bernat, habían hecho como un acuerdo y ellos estaban viviendo ahí, pero aún así Bernat le tocaba trabajar muchísimo y pues pasar humillaciones por su cuñado porque él estaba en ese rol de meterse como en la alta sociedad y aparentaba muchísimas cosas, ¿no? Pero al final del día Entonces, no pertenecía ni a la clase alta, ni a la alta alcurnia, ni tampoco era querido por los de su gremio, ¿no? O sea, exactamente, era como una fachada ahí, una fachada, sí, una fachada, que a la final también lo terminó alejando un poco de su esposa, o sea, el matrimonio se veía, ya no era feliz. como antes. Sí, Ujú. él cambió muchísimo. Entonces, empieza el capítulo 2 contando que están en la casa de Grau Puig, ¿no? Ujú. Iban a celebrar la Navidad. Entonces, están con todo el tema de los preparativos, de los invitados, Y hay un caos completamente, han ¿no? estado completo. Cuenta pues que la esposa Guiamona quería como ayudarlo a él. Ah, también otro aspecto importante en esta segunda parte, se habla mucho de la mujer, o sea, deja mucho que pensar el rol de la mujer. Como decíamos, el autor tiene esa tinta de derecho, ¿no? Ujú.
que Sí, toca varios temas en ese tiempo, como era pues el rol de la mujer, los derechos, los trabajadores también. los trabajadores, o sea, muchas cosas se toman ahí. Dice que Giamona le quería ayudar a su esposo, pero él le dijo, no, su rol, quédese con los invitados, y él quería hacerse cargo de todo, ¿no? Ujú. Entonces entra un personaje interesante, bueno, la servidumbre, que tenían bastante servidumbre en la casa, y hablan de una mora que se llama Habiba, Ujú. muy bonito el nombre, que viene de, bueno, querida, ¿no? En árabe, Habibi, Habiba. Y esta otra que se llama Stranja, y que esa era como más La bien mestiza, cociné. Ajá, sí. ya no, no es mora en esa parte. Y bueno, hay mucho ajetreo, mucho caos, y pues le dicen a Habiba que se encargue de los niños. Entonces ahí volvemos al tema de que está Bernat, perdón, Arnau, Arnau. y Yamona, que son tres, que son Margarida, Yamón, Ya, sí, el niño y hay otro chiquitín, el más pequeñito, que en este momento no recuerdo su nombre. creo que son tres. Genis, ¿no? Genis, ajá. Correcto. Entonces, pues digamos que Stranja, perdón, que Aviva estaba encargada de los niños, que fue como la tarea, de que no hicieran travesuras, de que no, ¿no? Porque Grau Puig quería que su fiesta le saliera perfecta, que no hubiera errores. Que los invitados Entonces, pasaran espectacular. exacto. Otra parte que me pareció triste también fue que Bernat no pudo asistir a esa fiesta. No, de Él, hecho, él nunca entraba a la casa de los Puig. O sea, a pesar de que era el hermano directo, él de ella, nunca, sí, de Yamuna él nunca podía entrar a esa casa y al niño se lo llevaban. O sea, de hecho, Javiva, desde que el bebé estaba en brazos, era quien le permitía a Bernat pasar un tiempo con él todos los días, una horita y así, ¿no? Entonces, ellos siempre se veían afuera. De hecho, ahí cuentan a detalle también que Bernat nunca pudo disfrutar un plato de comida, ¿no? Así con su familia, sino todo era con la servidumbre y por supuesto que la servidumbre tenía unas condiciones precarias, ¿no? O sea, dormía sobre un colchón de paja, tenía como una habitación muy pequeña, trabajaba de sol a sol, ganaba un salario mísero a pesar de que era el mejor en lo que hacía. Y poco a poco, de hecho, se fue ganando el respeto del supervisor, que ese también es un factor clave porque este hombre, el supervisor, va a jugar un papel importante también en el futuro cuando se desencadenen un poco más de cosas. Y bueno, pero el caso es que seguimos aquí en la fiesta de Navidad y esa fiesta de Navidad, bueno, se torna caótica. Las personas que le sirven en la casa a Puig, al señor Puig, pues terminan, la verdad, agotadas, estresadas, todo el mundo tiene muchísimos nervios porque lo primero que él dice es como, si algo sale mal, ustedes la pagan, básicamente, entonces todo el mundo anda con los nervios de punta. Y en eso mandan a Javiva, que era la persona encargada de cuidar a los niños, a que haga otras gestiones, pero ella dice, no, pero yo estoy con los niños, y le dicen, no, tiene que ir ya. llevar el vino, encontraron, creo que tenía que ir a la cava a Sí, recoger el mejor vino, y pues ahí fue cuando tristemente por idea de la hija Margarida. mayor de Grau, que es Margarida, que es un personaje que ya ahí no la había conocido, pero ya después entro yo personalmente a no querer este personaje, porque es Se un muestran personaje. sus tintes negativos, empezando por la mentira. Por la mentira y por el autofavorecimiento, ¿no? O sea, ella busca limpiarse y salir victoriosa. Ajá. Entonces, Exacto. empezando por ahí. Entonces, bueno, ellos están ahí en ese tema, y ellos están ahí en ese tema de... se me fue la onda, perdón. De las Que me fue la navidades, de la casa en caos. Ujú. Exacto. Y esta niña, Yamona, tiene, perdón, Margarida. Margarida, tiene la super idea de decir, bueno, escapémonos para la playa. Todo empieza como una travesura de niños, ¿no? Ujú. Escapémonos para la playa, vamos a caminar, y bueno, entonces ahí describe muy bien a Arnau, que él solamente como que hacía así con la cabeza o no, Él de hecho no quería ir. no quería ir, no tenía Ajá. como voz ni voto, pero aún así esta niña dominante bueno, los invitó y terminaron yendo a la playa a jugar. No se escaparon y Ah, y hasta ahí todo bien, ¿no? Se escapan, nadie los ve, llegan allá a la playa y bueno, se encuentran con... Está de noche, estamos hablando de que es diciembre en Europa, el clima está frío, por supuesto, no es como una condición para uno meterse a la playa, ¿no? Y que todo esté tranquilamente.
Y resulta que bueno, que en eso están vigilando, ¿no? El sector para ver que todo esté en calma. Y cuando ya estaban a punto de encontrarlos ahí en la playa, Margarida dijo, lancémonos al agua, ¿no? Metámonos al agua. Entonces todos terminan saltando. De hecho, ella fue la que los convenció porque los niños también, los hermanitos también estaban un poco, no estaban demasiado convencidos de tomar esa decisión y ella termina arrojándolos a todos a que fueran a la playa y se escaparan. Que Y eran empiezan a jugar ahí cobardes. como fantasía, ¿no? Como piratas, como un tema ahí de barcos o algo así. Como Exacto, algo fantasioso, como un juego. Entonces, exactamente. sí, terminan pues Lanzándose. lanzándose en el agua. Y pues lastimosamente lo que pues entiendo es que Guillamón, creo que fue El uno de los chiquitín. hermanos, creo que Ujú. es Guillamón el que muere, se lanza al agua y da como una hipotermia, ¿no? Lo Exacto. entiendo. Sí, porque de hecho el tramo cuando sale del agua pues está frío, congelado y luego tienen que ir de regreso a casa caminando. Entonces en lo que van de regreso a casa pues el niño recibe toda esa brisa y siendo el más pequeñito de los hermanos pues no tiene las mismas condiciones, ¿no? Y ahí, bueno, regresan a la casa, se arma un problema, Grau dice dónde estaban, o sea, cuando se percataron de que los niños no estaban en casa, ellos salen a buscarlos y ahí es cuando ya ellos regresan caminando, pero el niño está temblando, no para de temblar, le dio una hipotermia muy fuerte, prepararon, cuentan ahí Podía que... andar, dice aquí, y Ajá, le caminaban los dientes. exacto. Y luego ya le dieron un baño caliente, pero ni así se le pasaba, ni así se le pasaba. Y lo primero que se decía, ¿no? Aquí nos cuentan, de vuelta a casa, Guillamón ni siquiera podía andar. Le Ujú. cascañeaban los dientes, le temblaban las rodillas y tenía convulsiones. Margarida y Arnau lo agarraron por las axilas y recorrieron el corto trayecto, de vuelta a casa, por supuesto. Cuando llegaron, los invitados ya habían abandonado la casa. Grau y los esclavos, tras descubrir la escapada de los pequeños, estaban a punto de salir en su busca. Fue Arnau, acusó Margarida, mientras Guiamona y la esclava Mora sumergían al pequeño en agua caliente. Él nos convenció para ir a la playa. Yo no quería. O sea, Hay una mentira. ajá. Y aparte de decir todo esto, pues se armó en llanto y, mejor dicho, armó todo el show del teatro. Y por supuesto que Arnau, con temor, ¿no? De que algo malo pudiera pasar, él no dijo nada. Él nunca se defendió, nunca dijo es mentira, nunca dijo ella no está diciendo la verdad. Él nunca dijo nada al respecto. Exacto, además porque a pesar de él vivir en la casa de la tía y la tía haber asumido como la responsabilidad de la educación y darle como una mejor vida, él no participaba en muchas cosas que ellos hacían. Entonces hay una parte donde textualmente dice, Arnau nunca salía con Grau y sus hijos, y menos con Guiamona, se quedaba en la casa con Javiva, pero después sus primos le contaban todo lo que había visto o escuchado y también le habían explicado lo de los barcos. Es decir, que Guiamona, su esposo y sus hijos salían, pero él no, Arnau no estaba incluido ahí. No era. Entonces había como un rechazo. Había Por un ende, rechazo, sí. pues él no tenía como la fuerza para defenderse o decir, no, yo no lo hice, lo hizo ella, ¿no? Porque se sentía como sumiso, como siervo de cierta manera. Y aparte que conocía muy bien su condición porque su padre le había explicado muchas veces y a este punto todavía no habían adquirido la tarjeta de libertad. O sea, eso también es importante aclararlo. Ya habían pasado muchos años y en un inicio el libro nos dice que solamente se requería que pasara un año para que un siervo de la tierra que se hubiera escapado pudiera reclamar su tarjeta de libertad, ¿no? Solamente tenía que pasar un año sin que lo descubrieran. Y en este caso ya habían pasado muchos años, ¿no? Ya Arnau está en su preadolescencia, ya es un niño grande, pues grandecito, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, pero aún así Bernat no había sacado su tarjeta de libertad ni tampoco la de su niño. Entonces, eso era algo que ellos Tenía que conocían. aguantar un poco más. Ajá, exacto. Era algo que él conocía. Pero bueno, aquí pasa algo importante también que me gustaría aclarar. ¿Se acuerdan que en la primera parte les comentábamos que el tema de los judíos había como una segregación, tenían mucho estigma, bueno, la clase alta tampoco los quería, ellos tenían que tener como una especie de pañuelo, ¿no? Tiene otro nombre, pero algo que dijera o no, que constatara que ellos eran judíos para que nadie pudiera tener después la excusa de que desde que se cruzó o estuvo con una persona judía era por desconocimiento, ¿no? Entonces, todos los judíos tenían obligado aportar una prenda específica para que todo el mundo reconociera que ellos eran judíos. Entonces, en este punto, están tan desesperados tratando de tratar al niño que Yamora dice como, el único que puede ayudarnos es el judío, ¿no? El médico.
Y Entonces pues ella le primero dijo, ellos llamaron llámalo. a Sebastián Font, que es como el médico de cabecera, y pues ni baños calientes, ni mantas, nada ayudó Ayudo. para que el niño se salvara. Y pues este médico inicial, el diagnóstico fue que como que lo siento mucho, yo no puedo hacer nada más. Ujú. Entonces, ahí gritó Grau, dijo que tenía que existir algún otro medio, y llamaron, pues, dijeron, no, pues llamemos al médico de los judíos, que es Yafuda Bonseyor. Ujú. Lo pronuncié probablemente mal, pero pues este era el médico de los judíos. Aún así, Yamona quedó como que, uy, un judío, o sea, su hijo entre la vida y la muerte y con esas Ajá. posiciones todavía, ¿no? Pero a la final Entonces, ella dice como llámalo y Grau como ya, un qué judío bueno. escupiendo y demás, o sea, él no quería para nada que esta persona fuera, pero la verdad que este hombre era un erudito, o sea, un conocedor de esta ciencia y era el Entonces, más bueno, importante. resultaron llamando al médico judío, ¿no? Pero pues al final él dijo, Que no no, había nada que hacer. lastimosamente ya es muy tarde, Ujú. no se puede hacer nada, no puedo hacer nada. Aún así, pues Grau se enojó y lo que hizo Grau fue escupir al paso del judío, tratarlo como bueno, culpable, no hizo nada por salvarle la vida a mi hijo y al final pues terminó escupiéndolo. Y le decía, cúralo judío, pero pues él dijo, no, No, ya, ya no hay pues, nada no que puedo hacer hacer. nada. Y efectivamente pues ya vinieron los llantos porque el niño murió. Ajá. Efectivamente, la casa entra en luto Y con el y luto había que culpar a alguien, ¿no? O sea, exacto. inmediatamente. Y de ahí, o sea, ahí pasa algo también drástico porque si bien no involucraban a Arnau en todos los planes familiares, Yamona sí que tenía afecto por él, lo acariciaba. Sí, o sea, ella se veía que lo quería, por supuesto, y a partir de ese momento todo contacto lo dejó. O Lo sea, odio, de ajá, hecho es su sobrino, y le hizo una señal a Jaume. Jaume es el que está encargado de los negocios de Grau, ¿no? sí, ajá, Que tú mencionabas anteriormente que él empezó a tomar respeto también a Bernat después eso. de un tiempo. Y dijo, por favor, saquen a este niño de aquí porque no lo quiero volver a ver aquí, o sea, que no ponga un pie en esta casa. Y pues ya viene una parte muy triste también, entonces sacan a Arnau sufriendo también por su primo, de ver la injusticia, todos como en ese shock, en ese revuelo de la casa. Y ahora Bueno, a pesar de que Arnau, ¿no? Él se llega a interesar, nunca se había preguntado por su mamá y ahora que Javiva ya no estaba y veía que Joanet, a pesar de que vivía en las calles, que estaba solito, tenía una madre. Entonces él decía, ¿y la mía dónde está, no? Y exacto, entonces viene el cuestionamiento ahí de empezó ese a vacío, cuestionarse. ¿no? Que le hacía falta. Ujú. Eh, Empezó como a hacer preguntas y el papá muchas veces no sabía cómo contestar y lo único que le dijo fue tu madre fue desgraciada y pues murió a dar a luz. Fue como la respuesta que le dio y que cuando él viera los pájaros en el cielo, le podía enviar un mensaje a su Ajá, mamá porque y su los madre pájaros. era la Virgen, le dijo. Su Exacto, madre, que ahora ajá. su madre era la Virgen y él quedó como con esa intriga de quién era la Virgen, dónde podía encontrarla, dónde podía hablar con ella y se obsesionó con el tema, se obsesionó con los pájaros, entonces cada rato mandaba mensajes, pero como en esa inocencia es algo muy tierno Sí, una y muy inocencia duro, pura. ¿no? Ujú, durísimo, crudo. Y de hecho, ya en Joanet encontró su compañerito y dice que se encontraban ellos todos los días. Porque Y ahí tuvieron una empezó amistad su búsqueda. fantástica. Ajá. Entonces empezaron a buscar. Él le dijo a Joanet, mi padre me dijo que mi madre es la Virgen María. Entonces Joanet le dijo, pues vamos a buscar. Yo he visto que están las iglesias. Y bueno, y se Mm. fueron preguntando por todas las iglesias y le decían, no, esta es la iglesia de el santo tal, no, esta es la iglesia de yo no sé quién. Y él decía, En pero entonces, Barcelona ¿dónde recordemos está? que hay demasiadas iglesias, ¿no? Ajá, Es una ciudad con muchas capillas, iglesias, en el católica antiguo, profunda, casi en todo lado, ¿no? Y sí, como decías tú, como lo mencionabas ahora, que ya viene como el apogeo también de la construcción de la iglesia de Santa María del Mar, que antes como dato curioso se llamaba Santa María de las Arenas, porque estaba ajá,
vida. Era algo muy pequeño, de hecho, en las arenas ahí de la playa en Barcelona. Y la fueron moviendo, de hecho, por el tema de... En antiguo barrio de la Carolinga, que era un barrio de pescadores, viene la historia de gente humilde. Ajá. O sea, esa catedral se hizo fue para el pueblo y de hecho por el pueblo, porque ahí la mano de obra y el trabajo, los dineros y demás eran aportados por el pueblo, especialmente por los vastallos, que ya los habíamos mencionado en la primer parte del video, ¿no? Entonces, los batallos me han llamado mucho la atención y son gente como de un corazón tan grande y tan sumido también. Y con una ética impresionante, porque tenían su código de honor. Podían ser personas humildes, o sea, pero con como un que honor. la palabra valía de ellos. Total. Entonces, en esa búsqueda llegan por fin a la iglesia de Santa María del Mar, ¿no? Entonces, en esa iglesia se encuentran con un padre, que ese también es otro personaje central, hermoso, el sacerdote o el cura, como lo queramos llamar, que estaba en ese lugar. Entonces, él lo recibe y ve como a esos niños tan ingenuos, tan... Aprendieron un montón la gente de ver a esos niños como con ese, especialmente Arnau, como con esa devoción, con esas ganas de orar, de buscarla. Entonces él le dijo como, claro que sí, tú puedes orar. Le mostró el lugar, le dijo como, sabes orar las Santa Marías. Y él sabía porque tenía una educación católica, pero quien no sabía era Joanet. Entonces el curita también les dice como, ¿y ustedes qué son, hermanos o qué? Y él dice que sí, que eran hermanos. Ahí fue como una mentirita que ellos inventan. Y entonces el cura le dice, bueno, pero si tu hermano menor no sabe orar, entonces tú, Arnau, enséñale a él cómo debe también orar para presentarse. Y ellos empezaron a ir todos los días y Arnau iba, le contaba lo que sucedía, hablaba con ella y empezó a ver como que si ella le sonriera, ¿no? O sea, estaba la estatua propiamente de la Virgen. Y él veía como si la cara de ella, las expresiones le dijeran algo. Entonces él dijo, sí es mi madre, y bueno, y ahí se aferró y empezaron a ir, y ahí fue cuando conocen a los vastallos y empiezan a ayudarles, quieren ser útiles porque ellos le cuentan que ellos están construyendo la catedral de la Virgen y que ellos van a hacer algo hermoso y que están colocando su mano de obra y que tienen que ir a recoger piedras y traerlas, y ellos quedan fascinados. Y cuando le cuenta a Bernat les dice, bueno, ellos necesitan agua. Aquí tengo como una vasijita de piel, me la imagino yo. Se volvieron aguadores de los vastallos. Ajá, y es así como ellos se convierten en aguadores. Ellos los perseguían, llenaban de agua la vasijita y les daban de tomar mientras ellos hacían el recorrido. Porque estos hombres, estos vastallos, llevaban las piedras al hombro. O sea, eran personas, trabajadores de carga pesada, y bueno, así fue como ayudaban a la iglesia. Exacto, bueno, para recordar los que no han visto la primera parte del video, nosotros decíamos que los vastallos o los vastachos eran en sí descargadores del puerto de Barcelona. Entonces llegaban los barcos de carga. Ellos eran un grupo de hombres fornidos entre los siglos XIII y XIV, vienen de origen esclavo, ¿no? Y ellos tenían su trabajo como tal, ¿no? Que era descargarle a los mercaderes, en fin, llevar tenían mercancía su de un rutina. lado a otro. Exacto, pero aparte de eso, ellos se comprometieron de que tenían un doble trabajo de ir a recoger piedra y cargar la piedra por piedra, para el tema de la construcción de Santa María, ¿no? Sí, porque la piedra sí la estaban donando como las autoridades. Aquí hay algo muy bonito porque nos narran un poco sobre la historia de Barcelona y cuentan un poco del área donde se construyó la iglesia. Dice, el barrio de la Ribera de Mar de Barcelona, donde se estaba construyendo la iglesia en honor de la Virgen María, había crecido como un suburbio de la Barcelona carolingia, cercada y fortificada por las antiguas murallas romanas, que de hecho lo vimos también cuando estuvimos de visita. En sus inicios fue un simple barrio de pescadores, descargadores de barcos y de todo tipo de gente humilde. Ya entonces existía allí una pequeña iglesia llamada Santa María de las Arenas.
emplazada en el lugar donde supuestamente había sido martirizada Santa Eulalia en el año 303. Entonces aquí nos cuentan un poquito de la iglesia y de la ubicación. Santa, ¿no? Sí. Y bueno, entonces Bueno, ahí el ellos padre se se hacen llama amigos. Albert. Albert, sí. Y el uno de los vastallos, de hecho a los que pues Arnau y Joanet llama querían Fermiño. mucho. Sí, se Ramón. llamaba Ramón. Ajá, Ramón. Ese es el otro personaje, Ramón de Moncada. Y bueno, eran personas muy, muy éticas. Entonces así se la pasaron ellos todo este tiempo hasta que, bueno, llega la época en la que se casa el señor Grau, ¿no? Y esta persona, el padre de Isabel, le dice como, bueno, no vas a pretender que mi esposa viva aquí en esta alfarería y que tú sigas Además, haciendo era ese mal trabajo. visto, ¿no? Ajá, Alfarero trabajar era mal visto. trabajo de migrantes. Exacto. O sea, ellos eran señores, ¿no? Eran personas de nombre, entonces era un trabajo mal visto y él decía, le dijo, tienes que vender esto. Y a mi hija le tienes que comprar otro lugar y bueno. Pepe le compró un palacete. Le compró un palacete y tuvo que vender. Y terminó vendiéndole a la persona que era, exacto, quien dirigía pues a los demás alfareros en el taller. Y él fue totalmente honesto con Bernat y le dijo, mira, yo no te puedo dar trabajo porque si a duras penas le voy a tener que pagar este taller a Grau, no voy a tener cómo emplear a las personas. Entonces él lo que hizo fue ubicar a los trabajadores en diferentes puestos y Bernat le tocaba salir a buscar lo suyo, ¿no? Entonces ahí empieza esta cuestión, pero al final Margarida como que los quería tener cerca y pues Isabel también un poco se obsesionó con ellos. Y le dijo como, no, pues tráelo y que trabaje con los caballos. Y bueno, porque aparte ella también quería caballos y quería todo. Bueno, de hecho ella quería enseñarle a sus hijastros a montar a caballo, ¿no? Ajá. Entonces le dieron el trabajo de palafrenero. Esta palabra antiguamente, o sea, viene de la palabra palafren, que significa caballerizas reales. Y antiguamente era el criado, básicamente, que llevaba el caballo cogido del freno, o sea, cabresteaba el caballo. Ese era el trabajo del palafrenero, además de limpiar los caballos, de prepararlos. Bueno, ese era el trabajo que en sí Bernat y su hijo tomaron. Exacto. Entonces ahí se derrumbó todo el contrato también que tenían porque se suponía que Arnau iba a poder estudiar, ¿no? Y tener como esa labor, ese oficio de alfarero, pero a la final pues quedó en nada porque se vendió el taller y Arnau también terminó trabajando con los caballos junto con su padre y tuvieron que buscar un lugar donde vivir, o sea, les tocó de esa forma, ¿no? Y en eso pasa algo muy hermoso y es que bueno, muy doloroso y muy hermoso al mismo tiempo. La madre de Joanet fallece. Porque justo... Tristísimo. Exacto, justo cuando ella siente en su corazón que su hijo está bien, que ha conocido a personas buenas, que tiene un amigo, que tiene al padre del amigo, ella dice como, yo ya, mi labor aquí ya está, ya me voy. Estuvo tan triste ese episodio porque ella dejó ya de comer, ya ella no quería vivir básicamente. Y un buen día, pues fallece y cuando... fue a visitarla, ¿no? Y ella no le contestaba, no le sacó la mano por la ventana. Entonces del desespero de Joanet, él se mete por esa ventana. Y pues ya había un olor putrefacto. Ajá. Y cuenta la historia que ella sabía que su hijo iba a verla y por eso ya quedó como en una posición tapándose. Se cubrió la carita. A lo que yo entiendo que este hombre seguramente le hizo algo horroroso, la desfiguró antes de meterla en cautiverio. O sea... También le dio su pita. Sí, le habrá desfigurado para que ella no quisiera que él la viera, ¿no? Y así fue como la encontró y bueno, y él empieza muy doloroso a llorar de todo, pero al final del día Bernat dice, Arnau le dijo como, Joanet, no te preocupes, voy a decirle a mi padre si él también puede ser tu padre. Yo creo que él... Esa parte es muy linda porque
lo adoptan y lo cogen a él como un hijo. Lo como un acogen. hijo. Bernat se preocupaba porque él decía, si a duras penas tenemos para comer nosotros, o sea, a él le seguían mal pagando, hacía de todo, pero le daban un salario mísero. Pero Y corazón tenía de sobra. exacto, entonces él le dijo, claro que sí, yo puedo ser tu padre también, y empiezan a buscar una casa, y en eso llegan con el padre, porque Arnau le había contado sobre el Ya como que padre. se sabe la historia, ¿no? Se descubre, ya Albert sabe que es Joanet, el hijo Ajá, de esta mujer, y pues nadie como que lo rechazó, que fue lo más bonito, que a pesar de que la era historia, el rollo de la mujer adúltera, el padre también tenía un corazón muy grande, o sea, el cura, ajá. y, y tampoco lo rechazaron, o sea, todos sabían cuál era Sí, su historia. Bernat le terminó contando porque Arnau los introdujo, entonces él le dijo, no, es que estoy buscando una habitación para mí, para mis hijos. Entonces el padre empezó a hablar de ellos y al final Bernat le dijo como, lo que pasa es que la verdad es esta. Joanet no es mi hijo propio, pero ahora estamos todos juntos. Y es así como el padre tenía un contacto con una casa vecina y esos señores estaban alquilando una habitación y así es como ellos También muy terminan viviendo allá. queridos. Unos señores hermosos también, una parejita ya de adultos mayores, se puede decir, y Sí. ellos los acogieron y empezaron a vivir los tres, tranquilos. Ellos, Arnau se iba a trabajar todos los días con su padre a las caballerizas, pero bueno, ahí le hacían la vida imposible y bueno, Isabel no descansaba, yo creo que tenía como un gusto también por Bernat de cierta forma, pero no descansaba. Y aparte de todo, Margarida le contó la verdad, le dijo es que ellos escaparon, ellos eran siervos de la tierra y ellos cogieron refugio con nosotros y bueno, ¿no? Ella le cuenta toda la verdad y pues Isabel toma eso a su favor, ¿no? Y Bernat ya se había hecho se había hecho todo un nombre con los caballos, ¿no? Como cuidador de caballos, porque, bueno, se entendía muy bien con los animales y hacía un trabajo excelente. Entonces, ya estaba tan cansado y tan agotado porque hacían cosas en contra de Arnau también, o sea, un día quitaron desabrocharon Bueno, el sillón. ahí viene un personaje que se convierte el enemigo número uno de Bernard, que es un personaje malísimo que se llama Tomás. Sí, Digamos, Tomás es también un trabajador del palacete, ¿no? Y es un tipo que es eh, muy, como en palabras coloquiales, le gusta lamer a sus superiores, ¿no? Para ganarse su gracia y lleva y trae chismes, ¿no? Y y siempre tenía vigilando. celos y envidia propia porque sabía que hacían un Ahí trabajo se ve la juntos. envidia, los celos que le tenía. Y pues como ellos, Isabel tenía la intención, como lo mencionaba yo anteriormente, quería que sus hijos, sus hijastros aprendiesen a montar caballo. Entonces pues ellos tenían que preparar el caballo, El Bernat y sillón, todo. Ensillar y el se caballo. ponen pues a practicar en esa área. Entonces Tomás hace una trampa ahí porque como que el sillín del caballo no lo deja bien, Arnau estaba a cargo de eso, pero él le hace la trampa, pero pues le hizo la Ajá, trampa, ¿no? Entonces cuando montó uno de los hijos, no era Margarida, sino el otro, el niño, sí. el niño se cayó. Entonces ahí pasó algo muy crudo porque obviamente cuando regresaron, esa mujer con sed de venganza no iba a descansar hasta no verlos destruidos y bueno, ahí viene el reproche porque no colocó bien la silla y él le decía, pero papá, yo realmente la coloqué y el papá le decía, yo te creo, hijo, que tú lo hiciste. Ujú. Bien, pero pues esta gente no, o sea, no se le Nosotros podía decir un no. Y fue una parte muy cruda porque esta mujer le dio un latigazo en la cara en la al carita, sí. Arnau. O Ajá. sea, fue cruda. Y ahí ya como que Arnau se llena de rabia y dice, no, pero es que yo no hice nada y yo no les voy a pedir perdón. O sea, también Bernat dijo, no, nos vamos y no les vamos a pedir perdón porque, o sea, fue una humillación tremenda. Y esta mujer se encarga, como tenía tanto poder, amistades en Barcelona, de que no le dieran trabajo a ellos en ninguna parte, en ninguna caballeriza. Entonces, pues Exacto. Bernat
se fue de puerta a puerta, la A gente buscar otro con trabajo. ese anhelo de contratarlos, pero ya después al otro día cuando se presentaba el trabajo le decían no, ya no le damos el trabajo. Ujú, Entonces, porque ya había pues, mandado fue razón. algo bien frustrante y el papá le decía, hijo, no vayas donde ellos a pedir perdón. Él le Entonces, dijo, pues tienes también, que saber utilizar la libertad. ¿Verdad? De hecho, no es como que le haya dicho que no, sino que él lo invitó a pensar. Le dijo, exacto. tú tienes que aprender a utilizar tu libertad. ¿Qué quieres hacer? Porque él decía, es que es injusto, yo sé muy bien que yo lo hice, que yo hice muy bien mi trabajo. Esto no fue culpa mía, porque debo de ir a pedir perdón. Pero bueno, él le dijo, ¿tienes tú la libertad de ir a pedir perdón o no? Porque lo que le dijeron fue, hasta que no nos pida perdón, él no va a cobrar su salario y usted va a cobrar la mitad del salario. Mejor dicho, los dejaban en la mísera calle y aparte de eso, les puso de espía a Tomás. Y entonces, claro, cada vez que se daban cuenta que él iba a buscar trabajo en otra de las haciendas, pues iban y mandaban carta y decían como no lo contraten, él está haciendo algo mal, bueno, y a la final no podía encontrar trabajo en ningún lugar. Exacto, Y el caso tal es que, bueno, ahí ya Bernat, cansado también de no encontrar y su hijo de ver la situación, pues él dice, no, pues yo me voy a ir a escondidas de mi papá y yo les voy a ir a pedir perdón a esta gente. Y bueno, él se presenta a pedirles perdón, pero ya ellos manipulan la forma, especialmente Isabel, de cómo quieren que le pida perdón. Entonces, Grau decía, bueno, el muchacho ya está aquí, ya pide perdón, ya está bien así, mujer, déjalo, ¿no? Él siempre le decía a esta señora, pero ella yo decía, no, no, no me quiero es que se suficiente, humillen, quiero quiero se que se humillen. humillen, en fin, entonces se burlaban y dijo que tenía que arrodillar. Entonces Arnau se arrodilló y dijo, ahora tienen que besarnos los pies. O sea, no le bastó con que Arnau se arrodillase, sino que tenía que también besarle los pies. Entonces empezó uno a uno besándole los pies y pues Margarida se reía con esa risita Macabra, malévola. malévola, Ujú. le quitaba el pie, le ponía el otro y pues ya después de la humillación ya como que se alivianó un poco la La situación. situación. Sí, pero igual quedaron como con ese sabor, o sea, ese amargor en la boca. De hecho, aquí Un un sabor. día, sí, un día Joan le preguntó, porque Joan también le decía, no, no pidas perdón, ¿por qué? Pero entonces Arnau ya le contó como, sí, ya tuve que pedir perdón. Y Joan le dice como, ¿cuál es el precio de la libertad? Le preguntó un día Arnau a Joan cuando los dos estaban rezando a la Virgen. Entonces, Johan, que ya en aquel momento ya había empezado a estudiar, porque de hecho el padre le consiguió una beca para que estudiara con los jesuitas, Locura. ¿no? Sí, En para la que misma se iglesia. convirtiera en cura. Exacto, entonces él empezó a formarse, y de hecho, en latín, en un montón de saberes, y no les cobraban nada, él le consiguió la beca, y era así como estaba aprendiendo muchas cosas, y era el mejor de la clase, ¿no? Entonces le dice John como dice San Gregorio que en un principio todos los hombres nacieron iguales y por lo tanto todos eran libres. Fueron los hombres nacidos libres los que por su propio bien se sometieron a un señor para que cuidase de ellos. Perdieron parte de su libertad, pero ganaron un señor que cuidase de ellos. O sea, todos nacimos libres, pero con la estructura social y de gobierno, los mismos hombres en libertad decidieron someterse a un señor que en teoría cuidaría de ellos. Entonces ahí que estaba pues sucediendo todo esto, ¿no? Entonces termina como esta situación tan mal, pero llega la hambruna, llega un montón de escasez y de hecho aquí Isabel le tiende una trampa a Bernat porque resulta que estaba escaseando el grano, el trigo, ¿no? El trigo, entonces ya no había de comer, o sea, la gente estaba sufriendo demasiado y tenían unas personas presas porque habían cometido pues robos, ¿no? En el palacete. Entonces Grau sale de viaje y pues Isabel dice como los quiero molestar, quiero ver qué van a hacer y le dice Isabel a Bernat, mira, aunque Grau
había dejado explícitamente dicho que no dieran de comer, o sea, que no compraran nada del trigo para los presos. Ella cambió la situación y le dijo a Bernat, este dinero lo dejó Grau, mi marido, pues para que vaya y compre el trigo, porque estaba llegando un barco carguero y toda la gente desesperada de hambre tenía que ir a hacer fila, formarse para que les dieran el trigo. Y él le dijo, ella le dijo, este dinero es explícitamente para los detenidos. Y él se quedó como, esto es injusto, o sea, no les estaban dando comida a los trabajadores, pero les iban a dar de comer a los presos, ¿no? Entonces, ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Ella sabía muy bien que esto lo iba a afectar a él. Y él lo que hace es coger el dinero y se va con Arnau a la ciudad a la espera de ese barco que iba a llegar con los alimentos. Y resulta que está todo el pueblo abarrotado allá, ¿no? La ciudad estaba hambrienta, la gente estaba muriéndose, los niños estaban falleciendo de la hambruna que había. Y él estaba ya desesperado y él decía, es que esto es completamente injusto, ¿cómo es posible? Y el caso es que no había alimento para tanta gente. Entonces eso se arma un descontrol en la plaza y a la final terminan llevando ese trigo a uno de las casas reales, no sé, de gobierno, básicamente, y ahí pensaban distribuirlo. Pero en esa revuelta, Bernat se llenó como de esa efervescencia al momento de ver la injusticia. Ahí cuentan que Arnau estaba perdiendo mucho peso, estaba muy flaquito, muy delgado y... Exacto, raquítico. Y Bernat de ver a su hijo así y de tener un dinero en las manos que él sabía que no iba a comprar trigo para su hijo ni para él, sino para los presos, él se llenó de una ira que se desfiguró completamente y empezó a provocar a la gente a armar esta protesta. Entonces él decía... Bueno, aquí en una parte te interrumpo, quiero leer, dice, los niños tenían hambre, los padres ayunaban para alimentar a sus hijos y la viruela, el tifus o la difteria empezaron a hacer su mortífera aparición. Entonces ahí vemos que en esa época en España, en Barcelona, a raíz de esta problemática, porque... Recordemos que España, en sí Barcelona, allí tenían contactos con Génova, que era en Italia los que les proveían grano, y también con Sicilia, ¿no? Sí. En la otra parte de Italia tenían allí sus contactos y pues había ahí un bloqueo con los genoveses y es decir, por eso estaba la situación. Entonces vemos también cómo aparecieron enfermedades mortíferas, ¿no? Que combinadas con el hambre, pues hicieron sus estragos. De hecho, allí en las protestas había una mujer también, porque no los querían dejar estar ahí. O sea, el niño, que el papá le dijo como Arnau, vete, pero él decía, no, exacto, no es lugar para niños, pero él decía, no, yo quiero estar aquí. Entonces una señora estaba por ahí y él escuchó a Arnau y Arnau le decía, ya somos libres. Pero entonces la señora le dijo, no hay libertad con hambre, hijo. Y eso es una de las frases que se quedan aquí definitivamente. Y bueno, el caso es que se arma esta revuelta. Es Bernat el que incita a los demás y todo el mundo estaba gritando. Quemaron una de las casas de gobierno, hicieron un montón de cosas y al final del día mandaron tropas para calmar a la gente y terminaron arrestando a Bernat porque lo descubrieron ¿no? como el incitador principal, por supuesto, aparte que él tenía pues un lunar muy característico y entonces la sentencia es muerte para los incitadores de la revuelta. Ajá. Entonces, esa es la parte, es una de las tantas partes dolorosas de este capítulo o de esta parte del libro, porque, bueno, la muerte de Bernat es algo que duele en el alma, porque Arnau la sufrió, o sea, sufrió desde el momento en que su padre se fue, porque él decía, no reconocía a su papá que estaba incitando a la gente, y él llega, de hecho, regresa a casa y le dice a Joanet, es que mi papá no era él, o sea, sus ojos cambiaron, él estaba gritando y bueno, al final del día
lo terminan ahorcando, era la pena de muerte. Y bueno, cuando lo cuelgan, lo tenían que dejar exhibido por 3 días, era lo que marcaba la ley para las personas que incitaron esta revuelta. Entonces, ajá, entonces bueno, Arnau lo vigiló todo el día, él cuando vio a su padre ahí colgando, bueno, se le viene el mundo encima, no entendía lo que estaba sucediendo y le decía a su padre, no, no te voy a dejar acá, no te voy a dejar acá. Entonces armó un plan para bajar a su padre de ahí porque no quería que lo vieran, no quería exhibirlo más. Entonces decide quemarlo, pero para ello, bueno, tuvo que pedir ayuda de Joannette. De Joan, que no de quería que le llamara Joannette, sino Joan, de porque Joan, ya ajá, exacto. la muerte de su madre. Que Exacto. Entonces ahí pide ayuda de su amigo y queman el cuerpo y una mujer, una esposa de las personas que habían pues sentenciado a la muerte, ella también los ayuda porque ella se da cuenta que es lo que estaban haciendo y ella de hecho decía, ojalá yo hubiera tenido el valor de hacer lo mismo con mi esposo, ¿no? Y terminan quemando el cuerpo y bueno, Isabel y su hija Margarida, su hijastra más bien, se alegran mucho. Que apareció allí, ¿no? Y feliz de verlo así desfigurado, de verlo allí colgado, o sea, una maldad. Una maldad horrible. Horrible. Entonces, bueno, así es como termina este capítulo. Ellos se quedan básicamente solos y ahí nos preguntaríamos qué iba a pasar. De estos ancianos, ¿no? Ajá. Ellos todavía vivían allí en la casa de Mariona y Pere, que son estos dos personajes que son los ancianos, donde inicialmente estaban los tres viviendo en una habitación, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí pasa algo muy lindo porque el destino mismo, o sea, uno pensaría que le iban a pasar cosas peores, pero la verdad que todo se le organizó a Arnau, porque en eso él sale corriendo, ¿no? Y se esconde porque ya, o sea, él quema el cuerpo y le toca salir corriendo a esconderse, y en eso llega a la catedral, ¿no? A la iglesia, porque ellos tenía acceso, ¿no? Recordemos que él trabajaba ya en la cofradía de los Bastallos, y él ya era muy amigo, muy querido por el padre Albert, o sea, todos le tenían como una confianza y él ya había hecho un preámbulo, abonado en ese tiempo de haber sido aguador de los Bastallos, entonces los conocieron desde pequeños y pues ellos tenían como ese acceso. Entonces él se escapa de los nervios porque empiezan a perseguirlos, ¿no? Se dieron cuenta de la situación. Entonces Joan cogió por un lado y él cogió por el otro, entonces él termina metiéndose en la Catedral de Santa María de la Mar y en ese momento él descubre un ladrón. Ajá, él descubre un ladrón, ve una luz encendida y él tiene curiosidad y es por eso que él entra y él sabía que ahí no tenía acceso a nadie. Entonces, porque ahí pues ahí guardaban los dineros los Bastallos. Sí, era como el fondo para la iglesia. ¿No? Ajá. Entonces él sabía que estaba mal. Entonces él lo que hace es pegarle al ladrón, el ladrón se cae, pero el ladrón se alcanza a levantar y le da un golpe que lo deja a él noqueado, ¿no? Noqueado completamente. Pero como pierde su cuchillo, ¿no? Su arma de bastallo. Cuando el ladrón lo deja noqueado y sale corriendo, pierde su arma, porque cada bastallo tenía un arma, o sea, tenía así acceso a esa arma. Y entonces, bueno, lo deja noqueado y él despierta ya cuando el padre Albert y todo el mundo está en la revuelta de qué sucedió. Entonces lo ven a él tirado y el padre no daba crédito de que la caja estuviera abierta, él estuviera ahí, la policía ya había llegado y la policía misma le dice como, él es el culpable, intentó escaparse y aquí está, vea. Y aparte tenía una bolsita de dinero. Para inculpar a Arnau, ¿no? Porque tenía tenía 2 bolsas de dinero. Que también su papá le había entregado cuando se metió a la revuelta. La bolsa personal de ellos y la otra que era del mandado de la gente de Grau. Entonces, pues como que todo coincidía. Y golpeado, estaba también tiznado. Sí, o sea, él se había...
Claro, por el plan se había tiznado, entonces todo indicaba que él era el ladrón. Pero el padre, de conocerlo, de haberlo visto crecer, él Ramón decía, tampoco lo creía. sí, Ramón tampoco creía. Entonces el policía le decía, bueno, de sus explicaciones, ¿no? Y él le decía, no, no, es que no puedo, es que no puedo. Entonces el padre lo miró a los ojos y le dijo, pero si lo hacemos, si me lo dices a mí, ¿podrías? Y él le dijo, sí. Entonces ellos se fueron, Ramón y el padre se fueron a hablar con el otro cuartico y Arnau le cuenta todo lo que pasó, lo que él hizo con el cuerpo del padre, porque estaba tiznado, a quién vio, él decía, es que era un hombre, no le vi la cara, pero era otra Miedo. persona, era un, ajá, era un hombre grande, corpulento, tal. Entonces se cuentan ahí todo y el caso es que la policía lo quería seguir incriminando, pero ya Ramón tenía una idea en mente de quién pudiera ser, porque encontraron también esta arma. Ajá. Y Entonces aquí viene este personaje que se llama el mallorquí, que dice aquí en esta parte, dice el mallorquí siempre había sido un vasallo conflictivo, hasta que los prohombres de la cofradía se enteraron de que tenía una concubina y lo expulsaron. Entonces ahí vemos como otra ley que tenían también los vasallos, que eran como muy familiares. tenían su y como código. tenían sus códigos también y que si hacían alguna revuelta de tener doble vida o doble amante o concubina, lo que sea, pues era un motivo para sacarlos. Entonces ningún vasallo podía mantener relaciones fuera del matrimonio y tampoco podía hacerlo su mujer. En ese caso se apartaba al vasallo al vastage de la cofradía. Entonces, en fin, otra prueba que se ve ahí, entonces el mallorquí efectivamente lo encontraron a este tipo más adelante. Pero antes de que te vayas allá, antes de que te vayas a ese punto, Sí. a la final el padre Albert dijo como, tú no eres el culpable, entonces le dijo a la policía, nosotros tenemos el libro de contabilidad de cuánto debería haber, ahí tenemos nosotros el registro de cuánto dinero tendría que haber. Si ese dinero que está en nuestro libro es el mismo dinero que se le encontró a Arnau, entonces él es el culpable. Entonces hicieron la contabilidad y no era lo mismo, no encajaba el dinero. Encajaba el dinero que tenía el mallorquí. Ajá, entonces al mallorquí por detrás Ramón ya había hecho su plan de irlo a buscar. Entonces él mandó a otros de los vasallos a irlo a buscar al mallorquí y lo encontraron y encontraron también una bolsa de dinero. Cuando lo llevan a la policía, cuentan el dinero, pues casaba justo con lo que había en la caja. Entonces, en eso ya el padre sabe de la muerte de Bernat, ya sabe lo que sucedió, sabe muy bien que pues sin Bernat no iba a haber nadie que proveyera para el hogar, entonces, y que estaba sin trabajo completamente. Entonces lo que él dice es como, yo propongo que Arnau sea vasallo. Entonces todo el mundo se rió porque era un niño que no tenía fuerza, que estaba raquítico. Tenía apenas 14 años en ese tiempo. Que no estaba bien alimentado. Entonces él le dijo, yo propongo que sea él porque no hay mejor persona y ha mostrado que es quien ha defendido las arcas, ¿no? Los dineros de la cofradía y pues los ha ayudado siempre. Entonces yo creo que él debería ser un vasallo. Y ya en eso Ramón dice, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda y vamos, ¿no? Te vamos a probar y tú vas a ganar como tal. Por lo que trabajes, por lo que cargues, vas a ganar tu dinero. Y es así como empieza a probarse y Arnau pues ya con el descontento de su corazón, pero al mismo tiempo la muerte de su padre fue el que le dio la fuerza a él para salir adelante y enfrentarse a la vida. Y en eso él dice, bueno, se presenta con los vasallos y le dieron su primera encomienda y lo sorprendió a todos. Y él decía, por mi padre. O sea, cuando él cargaba ese peso, él lo hacía por su padre. Y así se fue formando con ellos hasta que ya empezó a cargar grandes piedras y todo el mundo se quedaba sorprendido de ese niño. Respeto. Ajá. Claro que le tocó muy duro porque ellos tienen que hacer callo, ¿no? Sí. Llaga. Y es una herramienta principal de ellos que se llama la capashna. Sí, que es como un cojincito donde Ponen ponen... aquí adelante que
dice que era como de cuero, donde ellos podrían cargar pues todo ese peso, Para ¿no? sujetar el peso, sí, Él fue haciendo ese, ese callo. ese callo y bueno, mostró perrenque. Pero volviendo atrás otra vez a los castigos de la época, hablando otro de los castigos, para los ladrones, hacerlos confesar en ese tiempo existía la prueba del agua caliente. Entonces, los clérigos recurrían a la amenaza de sumergir los miembros del sospechoso en un caldero de agua hirviendo. O sea, Sí, no confesaban. eran como torturas ahí Sí, pesadas. pesadas. Obviamente no lo hacían, pero pues los clérigos se remontaban para hacerlo. Pero bueno, Para ya hacerles confesar. sí, Ajá. cuenta de quién era este hombre. Entonces, el caso es que Arnau hace su labor, ¿no? Él hace su labor ahí, pero en ese momento Pere y su esposa, o sea, los dueños de la casa, ellos se preguntan y dicen, no, nosotros también necesitamos el ingreso de la piecita, pero ellos querían tanto a esos niños. Entonces, un día ellos le dijeron, sabemos que no se puede pagar esta habitación y tenemos que rentarla porque esta casa tampoco es de nosotros. Esta casa nosotros tenemos que pagar la renta de este lugar. Entonces, ellos muy lindos le dijeron, vamos a rentar la habitación a otras personas, pero ustedes se van a quedar durmiendo en otra zona de la casa, ¿no? Entonces, así fue como ya En el establo, ¿no? Le dieron ahí como unos cojincitos. camastro ahí de paja, que era donde dormían ellos, y pues así ellos podrían rentar definitivamente esa habitación. Exacto, entonces Joan seguía estudiando y Arnau trabajaba como vasallo y en eso pues ya entra en juego esta familia, ya para cerrar este episodio, donde bueno, esta familia compuesta por el padre, la madre, un hijo y dos niñas, ¿no? Dos hermosas mujeres, dos hermosas niñas. Mujeres. Ajá, que más o menos eran de la edad de Arnau y de Joan. Y bueno, sí, ahí como pueden ya intuir, hay como un momento de enamoramiento, la edad. el amor. Ajá, pero este hombre era muy severo, su esperanza era casar a sus hijas con buenos postores y tener como ese dinero de la dote, ¿no? Entonces él no, o sea, su riqueza en ese caso eran las niñas y por ese motivo las cuidaban a más no poder. Las vestían con ropas holgadas, su madre siempre estaba hecha perona, el hermano mayor tenía que cuidarlas todo el tiempo. En fin, entonces este hombre desde un inicio no quería a Joan ni Arnau, pero poco a poco le tomó respeto a Arnau por la labor que hacía y también quería a Joan por el vasto conocimiento que tenía, porque en aquel entonces solamente podía leer la Biblia quien hablara latín, ¿no? Entonces Joan venía, les explicaba, hablaba con ellos, les contaba y por eso también le cogió aprecio, pero no por ello dejaban de cuidar a sus hijas. El caso Y bueno, es que... Dime. Perdona que te interrumpa. El caso es que estos personajes era Gastó Segura, que era el padre. Lo describe con un nombre severo, amargo, sí, ácido, que tenía los dientes negros, podridos. Sí, horrible. Lo describe así, horrible. Él era curtidor. Su hijo Simón, su esposa Eulalia, Alesta y Aledis, que eran las niñas. Las niñas, ajá. Se enamora de Aledis. Aledis, ajá, de Aledis. Y el caso es que, claro, las hormonas, la edad, todo, él la veía y decía que su cabello era sedoso, negro, bueno, especial. Aparte ya ella se estaba como desarrollando, se le alcanzaba a entrever un poquito sus partes. Aquí lo describen con mucho detalle. Con mucho detalle, ajá. Sí. El caso es que él se termina como enamorando y termina perdiendo un poco la cabeza y como no quiere tener la cabeza ya con Aledis, trabaja más y le pide más carga y más peso a Ramón. O sea, él quería cargar lo mejor de lo mejor, pero Ramón le decía, es que te vas a dañar la espalda y ya después no vas a poder trabajar más. Entonces un día Ramón le dice a Joan como, Joan, ¿qué le está pasando a tu hermano? ¿Por qué está tan distraído? ¿Por qué quiere tanto que le demos peso? Hay algo que lo está afectando. Entonces Joan habla con Arnau y Arnau le confiesa que tiene como sentimientos, pensamientos por Aledis
Y Joan le dijo, te voy a ayudar, la solución es que se casen, porque de lo contrario estarías cayendo en pecado de la carne, ¿no? O sea, Joan ya tenía como ese conocimiento de lo que le hablaban en la escuela, y él le decía, no puedes pecar, y la única solución para eso es que se casen. La única solución. Bueno, pero aquí entra también a verse como el rol de la mujer, ¿no? La Sí. mujer se ve como el rol de pecadora, el rol de la sí. que hace caer al hombre, y la Ajá. ven como un ser malo, que cada mujer viene con malicia, y él explica aquí que habla de las enfermedades, ¿no? La avaricia, la ignorancia, la apatía, la incapacidad para hacer el bien, y que las mujeres por naturaleza, por creación, tienen poco sentido común. Entonces, pues Y pues son lastimosamente, incitadoras del mal. Ajá, también son incitadoras. Y aunque Joan se cuestionaba todo esto por su propia madre, pues él confiaba en lo que le contaban allá en la escuela, ¿no? Entonces él por eso le dijo como la única forma de resolver esto es a través del matrimonio. Pero sí, o sea, aquí se habla de cómo ese era tenían... como el punto de vista. Y ahí también Joan, o Joanette, bueno, Joan también se empieza a preguntar, ¿será que mi mamá era así? O sea, realmente ella tuvo la culpa, y viene esa parte muy interesante donde él se empieza como a cuestionar. A cuestionarse. A ser madre, ¿no? De ver cómo era el rol también de la mujer. También me gustaría agregar que aquí lo describen muy claramente como el rol de la mujer en ese tiempo, o sea, acceso a educación, o sea, nada que pensarlo. Las mujeres se basaban solamente en coser o cocinar, o tenían el rol, una parte que decía Gastón, dice, Simón trabajaba con él, Simón, Su hijo. como aprendiz de curtidor, y su gran preocupación, o sea, la preocupación de Gastón, el padre de las niñas, eran aquellas dos muchachas a las que no podría dotar para encontrar un buen marido. Sin embargo, la belleza de las jóvenes prometía, y Gastón confiaba en que encontraría un buen esposo, así podría dejar de alimentar dos bocas. Entonces veían a las muchachas como un bien material. material, al fin de cuentas, y como que entre menos gente para alimentar, pues Sí. mejor, entre más rápido salgan, pues Ajá. mejor. Exacto, sin ningún valor. Y bueno, O sea, triste, muy triste la concepción de la mujer que se tenía en aquel porque al momento. final del caso, como tú mencionabas, ellos, bueno, la solución era casarse, y Arnau tenía la intención, él se enamoró de la chica y quería casarse, y Joan le quería ayudar. Ajá. Y buscaban la oportunidad para hablar con este señor, y no se daba hasta que al final el padre Albert intervino y pues quiso hablar con este señor, habló con él, Pero que le realmente Arnau era un buen chico, y él no se dio, dijo que no le iba a dar a su hija a un bastacho, y pues este hombre bruto le dio su hija, su hermoso tesoro, a un tipo que era un viudo, curtidor, y era mucho más viejo que ella. Resultó vendiendo a su hija a este hombre por una dote. Entonces fue muy, muy triste el destino de Aledis. Pero bueno, ahí toca esperar hasta esa parte, porque ya nos estaríamos adentrando muy a la tercera parte del libro, que son el siervo de la pasión. Ajá. Sí. Pero bueno, antes de eso... Todavía no es la tercera parte. Todavía no, pero ya nos estaríamos adentrando mucho, yo creo. Esta sería como la última parte donde eso ya queda es lo último. Ajá, donde queda... La última parte del capítulo 2, todavía no estamos entrando al capítulo 3. Y bueno, pero ahí todavía no lo he entregado, ahí está como en los planes de... Bueno, creo que sí. Porque bueno, el caso es que miren, antes de cerrar ese capítulo, aquí un consejo que le dio Joan a Arnau. Le dijo, un buen marido debe procurar controlar la malicia natural de su esposa. O sea, a las mujeres se les reconocía con una malicia natural. ¿Ok? Entonces decía, según algunos principios, el primero de ellos es que la mujer se halla bajo el dominio del hombre, sometida a él. El segundo, del Eclesiastés, también mencionan los pasajes bíblicos, pero interpretados a su propia manera,
Dijo que significa que si la mujer tiene primacia en la casa será contraria a su marido. Otro principio es el que aparece en los proverbios, que quiere decir que quien trata delicadamente a aquellos que deben servirlo, entre quienes se encuentra la mujer, encontrará rebelión, y allí donde debería encontrar humildad, sumisión y obediencia. Y si pese a todo la malicia sigue haciendo acto de presencia en su mujer, el marido debe castigarla con la vergüenza y el miedo, corregirla al comienzo, cuando es joven, sin esperar a que envejezca. O sea, a la mujer se le veía como sumisa, tendría que ser sumisa, tendría que hacer lo que el marido quisiera, servirlo en todo tiempo, ser humilde y obediente, por supuesto. Entonces, y la malicia se controlaba a través del corregimiento, ¿no? O sea, no se podía ser demasiado suave con la mujer, según lo que Joan le contó a Arnau. El caso es que el hombre le dice al padre Albert que no le va a dar su hija. Que no le va a dar su hija. Le dice, ¿pretendes que case a mi hija con un esclavo de la ribera? O sea, así consideraba a los vastallos. Le contestó el curtidor, un esclavo que no gana lo suficiente para alquilar una habitación. El padre trató de convencerlo. En la ribera ya no trabajaba ningún esclavo, eso era antes. Bien sabes que está prohibido que los esclavos trabajen. Un trabajo de esclavos, al final del día. Eso fue lo que le contestó el curtidor. Entonces el cura insistió, pero no logró persuadir a Gastón, ¿no? Entonces el caso es que dijo, mi hija, porque el padre le dijo, mira, no te preocupes que incluso yo le voy a conseguir una dote a tu hija para que se case con Arnau. Y él le dijo, y este hombre en su soberbia, le dice como, ¿es que acaso necesitamos de la caridad? Por supuesto que no, mi hija no necesita de la caridad de los ricos, guardad vuestros oficios para otros, le dijo. Entonces dijo, tras escuchar estas palabras del padre Albert, Arnau miró hacia el mar. El reflejo de la luna relevaba desde el horizonte hasta la orilla y se perdía en la espuma de las olas que rompían en la playa. Entonces el caso es que esto quedó así y pues el sacerdote solamente intentó consolar a Arnau y sabía pues que esto iba a ser un momento muy difícil para él, y lo que le dijo fue, encontrarás una buena mujer. Pero no como ella. No como ella, pensó Arnau. Entonces, el padre ya tenía planes con su hija, quería casarla con el otro hombre mayor, pero vamos a ver en qué termina todo esto en la tercera parte. En la tercera parte del libro, que la tercera parte, que es un capítulo bastante largo, ya la tercera parte con más detalles, más personajes. Creo que ya hay... curiosos, y ya viene la parte tercera que se llama Siervos de la Pasión. Esa sería la parte. Pero bueno, entre tantas construcciones, así en resumen, esta segunda parte pues habla mucho también de la arquitectura, y como dato curioso también se nos olvidó pasarnos en mencionarlo, un arquitecto que sí existió, a pesar de que la historia pues es ficticia en muchas cosas, pero basada en otros aspectos reales, el arquitecto de Berenguer de Montagu. Sí. Que fue también un personaje muy nombrado en la construcción. Él construyó, estuvo al frente de la construcción de la Catedral del Mar. Y le tenía mucho aprecio a Arnau también. También le tenía mucho aprecio. Porque lo veía cargar las piedras. Entonces, y también contaba su opinión importante, ¿no? Su opinión era importante en ese aspecto. Entonces, bueno, como pudieron ver, un capítulo extenso, un capítulo lleno de intriga, lleno de dolor, emociones fuertes, muertes sorpresivas, ¿no? O sea, empieza con la muerte del niño, seguido por la muerte de Javiva, seguido por la muerte de Bernat, y finaliza, la muerte de la madre de Joan. Así que doloroso, la muerte de la hermana. De Kiamona. Ajá.
O sea, mucho dolor, muchas partidas bueno, que han ido moldeando el carácter de Arnau también. Exactamente. Pero muchos personajes esperanzadores en medio de tanto dolor, mucha nobleza y el tesoro La de los maldad corazones de los también, niños. como a pesar de la maldad, Ujú. el amor dando y yendo al frente, ¿no? Siempre Sí. sacando la cara, siempre haciendo cosas bonitas. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ya con eso nos despedimos para que no se haga más extenso ya este el video, que pero es. esperamos que les guste. Les haya gustado esta segunda parte y por supuesto que nos veremos en una tercera entrega. Exacto. Bueno, feliz día para todos y nos vemos luego. Ay, bye bye. Chao. Bye. Tschüss.